Quisiera, hermano, que usted me acompañara, por favor, al capítulo número 4 y el verso número 1 del libro del Génesis. Para todos los hermanos que sientan en su espíritu y sientan guianza de parte de Dios, ayunar mañana, que es Santa Cena, pues aleluya, bienvenido. Para que estemos ayunando, amén, y pues estemos buscando el rostro del Señor. Así es, amén. Y Dios ministre nuestra vida de la manera que Él quiera ministrar. Amén. Amén. Dice el capítulo 4 y el verso número 1 del libro del Génesis. Dice así: y el hombre conoció a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. En otras versiones dice: he obtenido un hijo por la voluntad de Dios. Verso número 2 dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se puso de otra forma. O también dice esta versión: su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra. Añade bendición a ella y que podamos hallar gracia delante de ti, Señor. Amén y amén. Bueno, estábamos viendo el día de ayer concerniente al pasaje que leímos de Proverbios capítulo 6 y el verso 16. Y me pareció interesante leer este pasaje ya le voy a decir por qué razón y por qué me fue muy llamativo el que en estos pasajes que leímos el día de ayer en el libro de Proverbios, si usted me acompaña nuevamente, porque en ese libro de los Proverbios habla de 6 cosas muy interesantes que tal vez no tendrían que estar en nosotros. Es decir, estas cosas no deberían de habitar en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque son 6 cosas que, según este pasaje, son las cosas que el Señor abomina. Y lo voy solo a leer, aunque solo voy a retomar los versos, porque tal vez no sea el centro del mensaje este pasaje, sino el otro que leímos. Y entonces dice el verso 16: 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él. Entonces, si usted que vino ayer, vimos acerca de los ojos, la lengua, las manos, el corazón y los pies, y el testigo falso y el que siembra discordia. Pero me pareció muy interesante hoy que lo estaba leyendo, porque básicamente uno pudiera tal vez decir que
esto no se da en ningún hijo de Dios, o por lo menos en alguien que haya conocido a Dios o que haya tenido una transformación de haber sido cambiado en una persona a otra. Es decir, tal vez estas cosas tuvieron que haber estado en nosotros cuando nosotros éramos ajenos al amor de Dios. Por ejemplo, tal vez yo siempre me gusta ponerme yo de ejemplo para que nadie se sienta mal. Pero digamos, tal vez cuando yo no conocía al Señor, tenía estas 7 cosas. Y yo creo que hasta aún más. Tal vez en alguna forma los ojos o la manera de ver, estoy hablando de mí, que yo tenía, tal vez en cierta forma había alguna especie de soberbia. Tal vez, o no tal vez, así era, porque si alguien había mentiroso en este mundo era yo. Así es, hermano. Qué bueno, hermana, que usted también era. Pero me llama la atención porque Caín, hoy que estaba leyendo algunos documentales, tal vez algunos libros de estudio, que no me gusta meterme mucho ahí porque a veces se confunde uno más, pero algunos estaban como tratando de decir que Caín venía con simiente del mal. Algunos sí se atreven a decir que era hijo del diablo. La Biblia solo dice que él era del maligno, pero tenemos que ver y definir realmente qué estaba queriendo decir el apóstol Juan cuando se refirió acerca de Caín, que provenía del maligno. Entonces, estas cosas a mí me parecieron interesantes porque sí, anteriormente, es decir, sin Cristo, todas estas cosas pudieron haber habitado en la vida de cada uno de nosotros. Obviamente, hoy no tendría que ser así. ¿Por qué? Porque usted ya nació de nuevo, porque usted ya se bautizó, y los que no se han bautizado, que se bauticen, porque si no, hermano, tiene encerrado el cielo. Porque así dice la Biblia, que cuando Jesús se bautizó, el cielo se abrió. Bueno, ese no es el tema. El punto es que cuando usted se convirtió al Señor, muchas cosas usted las dejó atrás. Amén. Si tenía de repente, si yo tenía una lengua mentirosa, pues hoy de repente se me puede salir alguna mentira. Pero no es que soy mentiroso. A usted también se le puede salir alguna mentira, ¿a poco no? Ahora ya no. Al principio dijo que sí o ya no. Pero pudieron estas cosas haber estado en nosotros, dentro de nuestro ser interior, al punto que no nos podíamos despojar de ellas, porque con ellas nacimos. Y el apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas, que nosotros estábamos viciados de las cosas que hay en el mundo. Pero cuando vino Cristo y lo recibimos como Salvador y fuimos sumergidos en el bautismo, que es para una nueva renovación de mente y para una renovación de un hombre nuevo que se va renovando a través de esas ministraciones que el Espíritu Santo da, entonces estas cosas ya no deberían de estar en nosotros. Es decir, tendríamos que haber ido viendo que estas cosas, más de alguno de nosotros, ya las hemos abandonado, es decir, ya las hemos dejado atrás. Por ejemplo, si antes yo tenía ojos altivos o soberbios, por la misericordia y gracia del Señor, no tendría que estar yo teniendo una mirada de ese tipo. Amén. Porque si algo nos cambia, es que no solo nos cambian el corazón, sino que les he dicho en otras oportunidades que aún hasta el rostro le cambia a alguno de nosotros, ¿verdad? Por eso mire el que tiene a la par y usted lo va a ver que ya no viene igual que ayer. Espero pues. Entonces, si algo nos cambiaron algunos de nosotros, fue esa lengua que teníamos, ¿verdad que sí? Porque, hermanos, las estadísticas apuntan
que los hombres hablan más que las mujeres, dice. Por no decir al revés, porque si no me llega después también. Pero vemos manos que derraman sangre, y eso usted que vino ayer lo entendió. Pies que corren hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra peleas entre los hermanos. Bueno, esas cosas no deberían de estar en nosotros, porque según la carta del apóstol Juan en el capítulo número 3 y el verso 1 en adelante, dice que ahora somos hijos. Y dice el apóstol Juan que si somos hijos, entonces dice ahí, si usted lo va y lo lee, se va a dar cuenta que dice el apóstol Juan, que dice: ahora no sabéis que sois hijos de Dios y que el amor de Dios habita en vosotros. Es decir, entonces, que si hay alguna característica evidente o que tendría que ser evidente en la vida de un hijo de Dios, es que el amor tendría que florecer sin que alguien le tuviera que preguntar si usted ama o no. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, entonces por eso estuve analizando ese pasaje, porque dice ahí la Biblia que cuando Eva concibió y dio a luz un hijo, ella dijo: por voluntad de Dios he concebido un varón, dijo, o un hijo. Es decir, Eva supo que la intervención de Dios fue muy importante en la vida de ella para que ella pudiera dar a luz un hijo. Yo quiero pensarlo, pues, hermano, que cuando Caín nació y Eva platicaba con él, le decía: es que tú naciste porque Dios quiso que nacieras. Porque lo dice la escritura. Ahí dice: y Eva concibió y ella dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Lo interesante es que cuando ella tuvo a Caín, no fue cuidadosa, o yo no sé, hermano, en qué estaba pensando Eva, que mire el nombre que le puso. Y según lo hemos estudiado en otras oportunidades, que después de la venida de los patriarcas, los que elegían los nombres para los hijos eran los padres. Mas sin embargo, usted ve que la intervención de Eva está, hermano, tan evidente que ella vino y le puso a su hijo Caín. Y a mí me pareció interesante, porque de una vez lo marcó, porque el nombre de Caín significa forjador de armas, o significa trabajador. Y de una vez en cierta forma, como que, hermano, lo definió desde que él había nacido, porque él era el que se iba a encargar de labrar la tierra. Pero lo interesante es que, hermano, al estarlo viendo yo hoy por la tarde, decía: ¿de dónde surge de Caín todas las actitudes negativas? Si él había oído de su propia madre que ella le había dicho que ella lo había tenido por voluntad de Dios. Ahora yo pregunto: ¿por voluntad de quién está usted aquí en la tierra? De Dios. Entonces, ¿por qué se porta mal? Porque, hermano, por voluntad de Dios usted está aquí. Y por voluntad de Dios, por la ayuda de Dios, porque lo hemos dicho, hermano, y no está de más decirlo. A mí me han contado testimonios, hermanas, que me han dicho: hermano, si yo cuando iba a nacer, mire, mi madre me dijo que yo venía con el cordón enredado y nací porque Dios así lo quiso. Pero me han contado que mi mamá me quería abortar, me han contado que mi mamá no me quería, y mire, aquí estoy para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios así lo quiso. Ahora, lo interesante es: ¿por qué entonces uno, sabiendo que por la voluntad de Dios uno existe, por qué uno toma decisiones incorrectas? ¿O por qué uno actúa mal? Sabiendo que la bondad de Dios se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Porque, por ejemplo, hermano, usted ve el pasaje y usted va a ver ahí que Caín, según por lo que dice la escritura más adelante, Caín, desde que ya tenía voluntad de saber de dónde venía, de dónde le surgió, preguntaba yo esta tarde, de dónde le surgió
hermano, la idea de ser un hombre despreciativo, de ser un hombre déspota hasta cierto punto, al punto de que tenía intención de matar a su hermano. Cuando él vio que era el único, dijo: gracias, porque la voluntad de Dios existe. Sí, pero ahí viene el otro, le dijeron. Y cuando nació Abel, entonces surge, a saber de dónde surge, hermano, porque la Biblia, en el capítulo número 3 de la carta del apóstol Juan, dice que Caín era del maligno. ¿Pero por qué era del maligno? ¿Cuándo se convirtió en hijo del maligno? ¿O cuándo se convirtió en un personaje que le atribuyó al enemigo sus obras? Porque eso es lo interesante, hermano. Mire, por voluntad de Dios nació Caín, por voluntad de Dios estaba en la tierra, por voluntad de Dios vivió. Si Dios hubiera querido, no nace Caín. El punto es que Caín eligió mal su camino. Y aquí es donde está, hermano, aquí es donde empiezo yo el mensaje, porque usted puede estar aquí, gloria a Dios, qué lindo, alabando y adorando al Señor, siendo cristiano, bendecido, pero puede hacer que alguien pueda estar eligiendo un mal camino. Y entonces sus obras ya no empiece Dios a verlas como obras justas, porque recuérdense, las abominaciones que vimos ayer, según lo que el escritor de Proverbios estableció, es que 7 cosas o 6 cosas aborrece el Señor, y aún la séptima es abominación. Y dice: los ojos altivos. Y eso lo vimos ayer. Por eso le dije, si algo le tiene que cambiar a algunos, hermano, es que le cambien los ojos. Porque si alguien está, hermano, alguien mira como María Félix, así con la ceja para arriba, dígale: Señor, cámbiame la mirada. Porque a veces por esta mirada la gente piensa que los estoy viendo mal, y no es así, aunque a veces así es. Por eso, hermano, mire, y yo lo digo por mí. Un día alguien me dijo: hermano, ¿usted me está viendo feo? No, le dije, yo así miro. ¿Y de veras así estaba bien? No, es que yo siento que usted me está viendo feo. No, hermano, si yo así miro. Ah, bueno, me dijo, fíjese, yo pensaba que no estoy pensando mal, yo lo amo, le dije. Pero puede ser que hay alguien que sí esté viendo mal y tiene que cuidar sus ojos, porque la mirada lo delata. ¿Sí sabía usted? Hermano, ¿qué dice la Biblia que pasó con Caín? Que Caín, cuando se levantó y mató a su hermano, es decir, cuando presentaron su ofrenda delante de Dios, y vino Caín con el fruto de la tierra y dijo: Señor, aquí está. Y entonces vino Abel, su hermano, porque mire, me llamó la atención la traducción del nombre de Abel, porque pareciera ser que tiene que ver mucho con la actitud que se acercó cada quien, porque los dos traían ofrenda, los dos se presentaron delante de Dios, solo que el nombre que traía Caín, y que por voluntad de Dios había nacido, su nombre es forjador de la tierra o trabajador, hermano. Si usted asocia todos esos, hermano, traducciones de su nombre, usted se da cuenta que parecía ser que la personalidad que le estuvieron tratando de formar a Caín fue la de un hombre duro, de campo, que solo se iba a trabajar y llegaba cansado, sin ganas de hacer nada, como aquellos hermanos que solo se van a trabajar todo el día y cuando regresan solo quieren dormir, no quieren ni jugar con nadie, ni con sus hijos, ni quieren platicar con la esposa, sino que solo tiempo para trabajar y regresar y hacer. Así era Caín. Y entonces Caín, hermano, cuando le tocó presentar, se puede imaginar la vida de ese hombre, con qué gratitud venía delante de Dios. Si lo habían forjado para que fuera un hombre de la tierra, del campo. Y el trabajo del campo es pesado, hermano. Yo una vez anduve pepenando papas. No, en serio, de veras. Y camotes, fíjese. Y estoy orgulloso de eso, fíjese.
Pero si se puede imaginar, hermano, ese hombre lo formaron desde niño. Y entonces, por el desarrollo de la vida que estaba llevando, comenzó a tomar un camino diferente. Y le empezó a entrar odio en su corazón. Al punto que cuando vino a presentar la ofrenda, y Dios vio, porque mira, hermano, esto es lo interesante, que Dios mira todo lo que hay en el corazón. Antes de mirar la ofrenda del Señor, lo que mira es el corazón. Por eso cuando usted se va a Hebreos capítulo número 11, que es donde habla de la fe, usted lo ha leído en otras oportunidades, pero en el capítulo 11 y en el verso número 4, hermano, que es donde habla de Caín y de Abel, dice: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor, oiga, sacrificio que Caín, por lo cual él alcanzó el testimonio de que era justo. No solo era su ofrenda, no solo era agradable a Dios, no solo la había presentado con agrado, sino que él mismo le era una ofrenda a Dios. Por eso, qué interesante, hermano, que no solo lo que usted alaba o adora le es agradable a Dios, sino su vida misma le es agradable a Dios. Que Dios diga: es que me agrado en ver a Alberto Parada. Ya despertaste, Beto. Amén. Me alegro de ver a Enrique, porque me agrada. Sí, hermano, también me alegra de ver al hermano del mundo. Porque, hermano, es que mire, qué lindo es que Dios te mire a ti como agradable, y no tanto lo que presentas, sino cómo es tu vida en sí. Amén. Porque ahí es donde, hermano, donde uno, porque aquí pues uno, usted y yo nos conocemos aquí. Algunos no los miro hasta que no vienen al culto, porque obviamente pues no viven por aquí, ¿verdad? Pero imagínese, durante el periodo donde usted no alaba o no viene a adorar a Dios, imagínese, hermano, cómo es la vida nuestra cuando nadie nos ve. Porque imagínense, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, y por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Oiga, dando Dios, ¿qué dice su Biblia? ¿De qué? Perdón, hermano, ¿cuántas ofrendas presentó Abel? ¿Y por qué hizo ofrendas? Si en el libro de Génesis dice: y transcurrió el tiempo en que Abel vino y presentó una ofrenda. Es que, hermano, no era la primera vez que presentaban ofrendas, pero vino el tiempo en que Dios tuvo que, hermano, intervenir, porque Caín no estaba haciendo lo correcto. Y entonces Dios mismo dio testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muertos, todavía habla de ellas. Ahora, y qué interesante, hermano, porque si eso es así, imagínense, cuando se presentaron ellos delante de Dios, ¿cómo venía el corazón de Caín? Ahora, cuando Dios no aceptó la ofrenda de Caín, ahí explotó. Hermano, mire, le voy a decir algo que tal vez suene raro, no es para usted, no es para ninguno de ustedes, es para los que no vinieron y que nos están viendo por la que usted de repente, hermano, no siente nada. Pero dice: yo, pero ¿por qué no siento nada? Y aquella hermana está llorando. ¿No será que sus obras son malas? ¿No será que la vida nuestra no le es agradable a Dios? ¿No será, hermano, que cuando tenemos que presentar ante Dios nuestra alabanza, no la hacemos en la actitud que a Dios le agrada? Porque ahí es, yo quiero pensar que ahí fue donde el corazón de Caín se puso tenso. Y cuando vio que Abel estaba siendo aceptado, ahí dice que Caín se enojó. ¿Se ha enojado usted alguna vez con algún hermano? Amén. Y los que no dijeron amén también se han enojado.
se demudó su semblante. Mucho, pero ¿hacia dónde lo llevó este enojo? Si usted ve las puertas, si usted mira hermanos, si usted mira por las esferas que pasó Caín, no se dio cuenta. Algunos ahí ponen que él era hijo del maligno, que porque no me voy a meter en esas cosas. El punto es que él, por voluntad de Dios, nació, pero se fue haciendo del maligno. Oiga, hermano, uno siendo hijo de Dios, oiga, hermano, puede ir devolviendo su naturaleza de hijo, y por las obras que uno esté haciendo, se puede ir haciendo al lado del enemigo. Estaba oyendo, hermano, de un escritor famoso que escribió un libro acerca de la fe y de tantas cosas impresionantes que él decía acerca de Dios, que al punto llegó a tener una iglesia inmensa y un hombre tan famoso que al punto terminó no creyendo más en Dios. Y al final dijo que Dios no existía y mandó quemar todos sus libros. Y el punto es que este hombre terminó de ser un creyente, terminó siendo un apóstata. Entonces uno se puede ir haciendo de lado poco a poco del enemigo por las obras que estaba haciendo Caín. Porque, oiga, hermano, dice que Caín no se enojó así sencillo. Caín se enojó mucho. Y yo sé que más de alguna vez usted se ha enojado con alguien. No me diga que no. Por eso les decía que su mirada lo delata. Por eso miro para abajo, miren para abajo. Y entonces al enojarse, su semblante. Mire, cuando usted cuando usted mire a alguien así, con la cara así, diga, no, este anda enojado. ¿Qué tiene que hacer usted cuando alguien anda así? Sonreírle. Sacarlo a patadas del enojo, ¿verdad? Hermano, ¿qué le pasó? Mire, lo voy a invitar a que estamos contentos, hermano. Lo voy a invitar a cenar. Allá, mire, hoy hay tostaditas de tinga. Lo voy a invitar. No anuncien todavía, porque si no los hermanos se van. Y oiga, hermano, y entonces como Dios conoce todas las intenciones, si usted mira Proverbios 16, se va a dar cuenta que esas cosas habitaron o cohabitaron en el corazón de Caín. Y entonces ahora en el libro de Proverbios las anuncia como cosas que Dios aborrece, las cuales no deberían estar en nosotros. Y por eso el Señor le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te ha cambiado tu rostro? Si haces el bien, ¿acaso no te voy a aceptar? Entonces, ¿dónde está la diferencia entre hacer el bien y el mal? Yo solo he entendido que solo hay dos caminos: el del bien y el del mal. O uno escoge el del bien o escoge el del mal. ¿Y cuál fue el camino que eligió Caín? Porque Caín, según la Biblia, él escogió su propio camino. Porque el Señor le dijo: mira, Caín, el pecado está en una puerta y ese pecado te está codiciando, le dijo. Pero por la actitud que tienes y lo que has desarrollado dentro de tu corazón, porque se lo estoy parafraseando, y lo que ha surgido de tu corazón por el enojo y la envidia que has tenido con tu hermano, ese pecado se está engrandeciendo más, y lo que está haciendo es que está teniendo fuerza sobre ti y te quiere meter por esa puerta. Porque eso es lo tremendo. ¿Sabe qué, hermano? Que cuando uno le da lugar al enojo, y ese enojo se convierte en ira, y esa ira se convierte, hermano, en algo incontrolable, lo que hace el diablo, que el Señor lo reprenda, es que te quiere meter por la puerta del pecado. Porque el enojo, ¿a qué lo llevó a Caín? A matar a su hermano. Usted sabe que hoy en día dicen que el enojo de una persona lo puede llevar a hacer cosas impresionantes o cosas, hermano, inimaginables. Hermano, ¿se ha enojado una vez su esposa con usted? ¿Le ha cambiado la cara o no? ¿Verdad que sí? Se transforma así como los transforma, hermano.
Y el hermano no vaya a esconderse, ¿verdad? O al revés, se ha transformado. ¿Verdad que sí, hermanas? De este lado, porque aquí es donde como que parece que está más fluyente la cosa. Hermano, mire, todos nos hemos enojado alguna vez. Pero como dicen ahí los terapistas, yo no creo mucho en eso, y los psicólogos, cuente hasta 10, dicen. Cuente hasta 10. Si mi esposa se enoja, cuento 10, salgo corriendo mejor. Ay, cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, respire profundo. Ahora suelta el aire. Ya ven, ya se calmó. Dice. Mentira, hermano. Solo pidiéndole la misericordia al Señor y decirle: Señor, toda ley de pecado en mis miembros la sujeto en el nombre de Jesús. Solo rindiendo la voluntad y el carácter, hermano. ¿Qué más puede hacer uno? Mastique hielo y que tome no sé qué, tome chocolate, que no, hombre, hermano. Es renunciar al enojo y a la ira que el mismo diablo nos suministró. Y Señor, yo no quiero eso. Porque, hermano, ¿de dónde le surge? Mire, quiero sospechar esto. A mí me gusta mucho sospechar. Pregunto, ¿la serpiente habló con Eva? ¿Sí o no? ¿Será? Solo que estoy sospechando. No estoy estableciendo ninguna doctrina. Pero ¿será que tal vez no le habló la serpiente a Caín como le habló a Eva? Pero sí le sopló. Ya viste. Yo te lo dije. Mira cómo tu hermano lo atiende bien su mamá. Hasta el nombre que le puso quiere decir mi inspiración. Y tú en la pura tierra, cansado del campo, trayendo camotes. No, si tu mamá ni te quiere, ¿para qué le vas a presentar a Dios una ofrenda? Es que, hermano, si la serpiente le habló a Eva, le pudo estar soplando a Caín. Y por eso hay gente que no discierne. Y entonces el diablo le mete cosas a alguien de otra persona que la persona ni siquiera está haciendo. Porque Abel no era, hermano, Abel no hacía las cosas para causarle enojo a su hermano. No, aleluya. Según la Biblia, porque sus acciones eran justas. Abel no hacía las cosas para decirle: mira, Caín, un cabrito al horno. ¿Verdad que no? No. Mira, Caín, la ovejita que traigo para el Señor. Y ahorita va a encender fuego para quemar mi holocausto y voy a ser aceptado. En cambio tú, hombre del campo, trabajador, hombre que viene de allá, que estás abandonado, nadie te quiere, mi mamá te manda siempre al campo. No era así. En cambio, porque, hermano, el diablo es especialista en cambiar los mensajes y cambiarle la mente a la persona. Así es. Entonces quiero pensar que por eso, al acercarse Caín, ya venía contaminado. Y por eso hay gente que tiene que cuidar. No dice la Biblia: hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Por eso, cuando le vengan a contar cositas malas de mí, mande todos a volar y díganles que yo no. Hermano, es que, mire, si viene el diablo y le empieza a meter cosas, mándelos a volar. Entonces Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Entonces viene, hermano, lo tremendo. Ya el resultado de haberle dado lugar a la puerta del pecado. Porque desde hace rato que lo estaba codiciando. Y la serpiente, si bien no hablaba como hablaba con Eva, sí le podía todavía mandar mensajes a la mente. Si hasta el día de hoy hay mensajes que el diablo le envía a la mente, a las personas,
vistes? No, si tu esposa se vistió muy bien. No, pero no para ti. Y entonces ahí está la mente. Ella no puede, no se sabe si está alabando por la alabanza o es porque la mente le está dando vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos guardar nuestro corazón. Entonces cuando llegó el diablo, hermano, es que hermano, si usted va analizando los pasajes, se va a dar cuenta. ¿Por qué cree que la Biblia después aparece en Juan capítulo 3 y verso número 2 que Caín era del maligno? Porque le dio, es que él no es que era simiente del maligno, no es que era hijo del maligno, como dicen algunos. No, se fue haciendo del maligno, al lado del maligno. Por eso cuando la gente le da lugar al enemigo en su mente, ni se ha dado cuenta que está del lado del otro. Entonces usted ve, hermano, que el Señor le dice: si hicieras lo bueno, no, o si hicieras el bien, o si te haces del lado del bien, no serás aceptado. El pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú, le digo, tú eres el que debes dominarlo. Ahí es donde les cuesta, porque mire, hermano, le voy a decir algo: solo con la ayuda del precioso Espíritu Santo no puedo dominar las cosas. Así es, así, amén. Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso me llama la atención ese pasaje, porque todo el escenario que usted vio de Proverbios capítulo 6 y verso 16 parecía ser que se generaron en la vida y en el alma de Caín, porque sus ojos se volvieron soberbios, sus manos derramaron sangre, sus pies estaban corriendo hacia el mal, es decir, corrieron hacia el mal. Sí. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Oiga, después de haber hablado con Dios. Ahora, eso es lo que a mí me preocupa, hermano, que hay gente que Dios le habla y diga: no hagas, y uno termine haciendo lo contrario, cuando Dios ya le ha hablado que no haga lo incorrecto. Porque oiga, hermano, terminando de hablar con Dios, Dios estaba hablando con Caín y le dijo: sí, ok, le dijo: está bien, ahorita nos vemos. Abel. Y Abel andaba, hermano, trayendo los corderitos. Hermano, usted se puede imaginar cómo sería Abel. ¿Quiere saber cómo era Abel? Vamos a ver. Cuando llegó, vamos al campo. Y mire, hermano, le voy a decir algo. ¿Cómo estaba Caín? Enojado, ¿verdad? Y le dice: vamos al campo. Si usted mira a un hermano bien enojado, bien airado, y le dice: vamos allá afuera, que vayas usted. Y Dios le dice: vamos afuera. Ahora, mire qué interesante, porque Abel era noble, Abel era sencillo. Dios conocía el corazón de Abel y le dice: vamos al campo. Pregunto, ¿será que Abel no pudo percibir la actitud de Caín? Si hasta, hermano, el hombre iba enfurecido. Uno mira cuando alguien está enojado, ¿a poco no? Y hay gente que lo demuestra así, hasta con... ¿Verdad que sí? Se va hasta el pelo, ¿sí? Las uñas y todo. Ahora imagínense qué sencillez la de Abel, hermano. Por eso, hermano, usted y yo debemos dominar lo que esté queriéndose encender en nosotros para enojarnos con alguien. Por eso le decía, en el capítulo 3 del Evangelio, o la carta del apóstol Juan, en la primera carta, ¿sabe de qué habla toda esa carta? Solo del amor, dice. Ahora somos hijos, dice. Y como hijos de Dios, somos hijos de Dios, dice, nosotros amamos. Entonces le dice Caín: vamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, porque Caín, recuérdense que él era un hombre de campo,
Y Caín lo llevó a su terreno donde él mejor conocía. Y sabía que era el lugar donde lo habían puesto a trabajar. Y todo fue conllevando con una cosa con otra. ¿Por qué? Porque desde que Caín nació, quiero pensarlo así, hermano, yo creo que la actitud en él se fue formando desde que era niño. ¿Sabe usted que hay mucha gente que desde que era niño empezaron a tomar actitudes? Que por eso cuando vienen al Señor, lo primero que Dios quiere cambiarlos es nuestra actitud. Caín no se hizo malo después, no. Hermano, si lo designaron para que fuera un niño de campo, un hombre apartado, un hombre que pasaba solo en el campo, el diablo lo tomó como presa y sabía que era una mente y un corazón bien preparado para poderlo usar contra otro hermano. Por eso, cuando alguien no ha sido renovado en su totalidad, o no ha cambiado bien en su corazón y tiene ciertas deficiencias espirituales, el diablo lo puede usar. Mira, hermano, como me dijo un día mi esposa, hace mucho tiempo, se lo digo porque yo soy transparente, dijo: no te estés dejando usar por el diablo, me dijo un día. No, pero es que sabe que ya está hablando el diablo, me dijo. Ay, Señor, dije: de veras. El diablo habló por Pedro, un apóstol que caminó con Jesucristo y vio milagros. El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Y qué fue lo único que dijo Pedro? No, Señor, no permitas que te acontezca esto. ¿Y quién estaba hablando? Cuando su esposa lo maltrata así bien feo, ¿quién está hablando? Ya va agarrando la onda, va, hermana. Vamos al campo. Por eso, hermano, qué tremendo el trabajo del Espíritu Santo. Así es. Que nos va transformando y nos va cambiando y nos va haciendo personas diferentes. Y en vez de tener actitudes de odio o de rencor hacia alguien, el Señor lo vierte y lo cambia en un corazón compasivo. Amén, así es. O en un corazón que sabe amar. Amén. Y bueno, entonces Caín, verso 9, para ahí terminarlo. Caín. Entonces el Señor dijo a Caín. Entonces se levantó, vamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. Pero lo tremendo, hermano, es que se recuerda que hablamos de la lengua mentirosa. Sí. ¿Qué había en Caín? No, ya no solo había ojos altivos, ya no solo había manos que derraman sangre, sino toda influencia del mal que era del maligno se la traspasó a él. Es que mira, hermano, según cuando el apóstol Pablo habla de la naturaleza divina, es que Dios a nosotros, dice según la Biblia, derramó de su amor sobre nosotros para que lo de Dios habitara en nosotros y que por medio del Espíritu Santo nuestra vida fuera una vida transformada y fuera una vida diferente. Y lo que está haciendo el Señor por medio de su Espíritu Santo ahora es formando un carácter según la Biblia en nosotros, que se va pareciendo al carácter según del Señor Jesucristo, para que ahora lo de Dios esté habitando en nuestro corazón y que todo lo que fluye del corazón de Dios pueda fluir de la misma manera el nuestro. Lo que quería hacer el diablo era que toda su influencia y todo lo que en él se había también, hermano, generado a causa del mal, lo portara a otro. ¿Por qué cree que el diablo ha contaminado de tal manera la raza humana que lo único que ve usted ahora es peleas, balazos? ¿Por qué? Porque la misma influencia de la maldad está habitando en el ser humano, y eso quiere hacer con el Hijo de Dios. Amén. Y por eso, ¿por qué cree usted que dice la Biblia? No le deis lugar al diablo. Así es. Porque lo que quiere hacer es suministrar su influencia. Y por eso, hermano,
cuando el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso le digo, Señor, perdóname, fíjate que, pues no sé, sin querer queriendo lo maté? Se me pasó la mano. Solo le quedaba un golpecito así, se me pasó la mano. Como aquellas hermanas que dicen, fíjese hermano, que mi esposo me dijo, solo me quiso dar una caricia, pero te venía con el ojo cerrado. Y es que le digo, ¿y qué pasó, hermana? Pues es que dijo mi esposo que se le pasó la mano. Pues a Caín le dijo, hermano, le dijo Caín, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Oye, hermano, adiós. ¿Cómo debería ser la actitud? Señor, te pedimos perdón, nos arrepentimos, por favor, perdónanos, por favor, renuévanos, por favor, Señor. Ahora, solo para ir, hermano, terminando. Entonces, le dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Pregunto yo, ¿esto lo decidió Dios o lo escogió Caín? Hermano, uno va escogiendo o uno va eligiendo la forma en la que uno quiere vivir. Por eso es que este pasaje a mí me impresionó tanto, el pasaje para ir terminando, el pasaje de Juan capítulo número 3 y el verso número 12, que es hermano, es un pasaje bien interesante, porque ahí pareciera ser que tenía que estar registrada todo, es decir, todo lo que nosotros ya hasta ahorita deberíamos estar haciendo. Dice Juan capítulo 3 y verso 12, desde el verso número 1 en adelante. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios, primera de Juan capítulo 3 verso número 1. Si ahora eres hijo, si eres hijo de Dios, porque dice, y eso somos. Y por eso es que el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos. Amén. ¿Es usted hijo? Amén. Y eso que aún no se ha manifestado todo lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Pero oiga el verso 3, el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué nos tenemos que purificar? ¿Será que entonces hay cosas en nosotros que tenemos que ponerlas delante de Dios? Por supuesto que sí, porque ahí dice, y todo el que tiene esta esperanza. ¿Tiene usted la esperanza que va a ver al Señor? Amén. Cuando Él se manifieste. Amén. Entonces, ¿de qué me tengo que purificar? Pues de lo que no le agrada a Dios. ¿Verdad que sí? No, hermano, yo no tengo nada que purificarme nada. Mire, yo soy puro y santo ya. Sí, ya casi hasta vuelo. Mire, no me he venido volando de la casa solo porque no quiero presumir. De algo nos tiene que purificar, hermano. Yo necesito ser purificado, y usted también. El que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Voy terminando. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. ¿Cómo fue Abel? Justo. ¿Cómo fue Caín? El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se ha manifestado con ese propósito para destruir las obras del diablo. Verso 9. Oiga, pónganle atención a este verso, que casi nos vamos. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado,
Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oiga este verso. En esto se conocen o se reconocen los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? ¿De quién es usted hijo? De Dios. Eso que se le quede bien marcado, hermano. Usted ya no es hijo del diablo. Eso que se le quede bien en su corazón. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que practica la justicia, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Pero oiga, tampoco aquel que no ama a su hermano. Dígale al que tenga la par, yo te amo. Amén. Ya después de leer eso, ¿quién no, hermano? Amén. Todo, tampoco aquel Aleluya. que no ama a su hermano. Por eso yo lo he dicho muchas veces, hermano. Yo lo amo de veras, hermano. Yo lo amo. Y me gozo de verlo cuando usted viene a alabar a Dios. Y me gozo de verlo adorando a Dios. Amén. Y si Dios lo toca y usted se mete y se goza, eso lo disfruto yo también. Aleluya. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos. Amén. ¿Quiere que Dios mire su ofrenda con agrado? ¿Quiere que Dios mire su alabanza con agrado? Amén. Amémonos. Amén. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. No hay otro. El mensaje de Cristo fue el mensaje del amor y del perdón. Y oiga, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque todas sus obras eran malas. Hay unas versiones que dicen, porque todos sus trabajos o todas sus acciones fueron malas. ¿Pero por qué se hizo malo? ¿Por qué se hicieron malas? Porque el diablo lo agarró en el campo solo y le empezó a suministrar en su alma cosas que le fueron llenando de rencor y de odio contra su hermano. Porque las obras de Abel, dice esta versión, las obras de Abel eran justas. ¿Cómo nos iremos a presentar delante de Dios?